El cuello y la cabeza del caballo son las consecuencias de sus extremidades, una de las muchas frases que tengo en mi Instagram, y hoy vamos a hablar de eso precisamente, la posición de la cabeza del caballo. Bienvenidos a mi canal, yo soy Gema Caballo y hoy os traigo un vídeo donde podréis saber si vuestro caballo lleva la cabeza correctamente para no dañar su salud. Vamos a hablar de caballos detrás de la vertical, delante de la vertical, en la vertical, caballos invertidos, hiperflexionados o en roll curl, posición del cuello, de la nuca, lo que perjudica al caballo y lo que no. Si no sabéis lo que es todo esto, quedaros en este vídeo y lo entenderéis todo. Empezamos. Primero os voy a explicar lo que es cada término para que vosotros podáis distinguirlo. Coger una foto de vuestro caballo de perfil, como esta, y solo tenéis que trazar una línea que vaya desde la frente del caballo hasta su hocico, como lo estáis viendo aquí. Como más larga sea la línea, más fácil os será ver si está recta o inclinada. Esta línea se le llama vertical y es la que te ayuda a ver si el morro está a la misma altura que la frente. En esta foto se puede ver que la línea no está recta, está algo inclinada hacia adelante. Eso quiere decir que el morro está un poquito más adentro que la frente. Si trazamos una línea completamente recta de arriba a abajo, podremos ver que el morro está un poco por detrás de la línea. Eso se le llama estar un poco por detrás de la vertical. Pero es tan poca la diferencia que si quitamos la línea cuesta de ver que está por detrás de la vertical. Es muy poca cosa. Sabiendo ya que la línea recta se le llama vertical, este caballo, ¿cómo lleva la cara? Trazando la línea siempre tomando el punto de referencia de la frente del caballo, podemos observar que el morro está por delante de la línea. Eso se le llama estar delante de la vertical. ¿Y cómo se les llama a aquellos caballos que tienen el morro y la frente al mismo nivel? Si cuando trazamos la línea el morro está justo tocando la línea, se le llama que ese caballo está a la vertical. Ahora que ya sabemos qué significan estos términos, voy a proceder a informar qué es bueno y qué es malo para el caballo. Mucha gente habla de la vertical del caballo, pero lo que realmente es importante es la altura de la cabeza, más que ir por delante o detrás de la vertical, siempre y cuando no se hable de extremos como puede ser la hiperflexión o roll curl, como se llama en inglés, o ir invertido. El roll curl es cuando se fuerza al caballo a ir muy cerrado, con el morro tocando el cuello o el pecho. Una hiperflexión severa puede llegar a causar daños en las vértebras, ligamentos y musculatura del caballo. Eso sin contar que el caballo no puede ver bien por la posición de su cabeza, ni tampoco tragar el exceso de saliva que tiene por estar comprimidas sus glándulas salivares y tiene dificultades de equilibrio tensando así su dorso. Los caballos invertidos son esos caballos que levantan mucho su nuca y van muy por delante de la vertical. Un caballo con la cabeza en esa posición arquea la columna sin muscular su dorso y con los años y el peso del jinete la columna va cediendo y el caballo acaba teniendo un dolor crónico en su dorso. Si queréis más información sobre ello, aquí os dejo un vídeo más detallado sobre las consecuencias de los caballos invertidos. Vamos a lo importante, qué es correcto y qué no es correcto. Como he dicho anteriormente, es más importante la altura de la cabeza que su vertical. Caballos por delante de la vertical. Si la altura de la cara no es alta, no se puede decir que sea un caballo invertido. Simplemente es un caballo que no muscula el dorso, pero tampoco lo daña. Caballos que trabajan un par de veces a la semana, que se utilizan para ir de ruta, sin un trabajo muy duro, es algo aceptable. Todo lo contrario de caballos que están por delante de la vertical y con la cabeza muy alta. Aquí sí que el caballo va invertido, ya que como más arriba lleve la cara, más se le arquea la columna y no solo no muscula, que encima se provoca que la columna vaya cediendo cada vez más. ¿Veis la diferencia? Los dos llevan la cara por delante de la vertical, pero la altura de la cabeza varía. Lo importante es la altura más que la vertical de la cara. No es malo cuando un caballo trabaja un poco por detrás de la vertical.
todo lo contrario que se suele decir. Cuando hablamos solo de un poco por detrás, es mejor llevarlos así y evitar que aprendan a invertirse cada vez que quieran. A veces, cuando llevas un caballo a la vertical, para él es mucho más fácil salirse de la mano, o sea, desconectarse y no trabajar con el dorso. Así que es mejor asegurarse que están trabajando con el dorso todo el rato. Hablo de un poco, si es demasiado, entonces ya es malo para el caballo por forzar sus vértebras, aunque no confundamos detrás de la vertical con roll curve, ya que es algo que la gente confunde fácilmente. De hecho, he buscado fotos de caballos detrás de la vertical en Google y solo me han salido caballos en roll curve, y hay que saber diferenciar las dos cosas. La foto número 1 está rozando la hiperflexión, pero no lo está. Fijaros en la altura de la nuca, no la lleva tan baja como el número 2. A consecuencia de ello, crea una curva en el cuello bastante exagerada. Esa es una de las cosas que nos tenemos que fijar para saber si un caballo está en roll curve. Os he puesto un par de comparaciones más para que podáis diferenciar entre los dos términos. Como digo, hay que fijarse en la curva que hace hacia la mitad del cuello, ya que si la nuca la lleva excesivamente baja y cerrada, esa curva es muy exagerada. Me estoy esforzando para que entendáis las cosas. No os imagináis lo que me ha costado poner las rayas para ayudar a entenderlo mejor. No os merece esto un like en este vídeo, pero tranquilos, que aún no se termina el vídeo, seguimos. Ahora me acuerdo que aún no os he puesto la diferencia de un caballo detrás de la vertical y uno en roll curve con la línea recta. Aquí os lo dejo, para que veáis la diferencia de lo lejos que está el morro de la línea cuando un caballo está en roll curve y la poca diferencia de un caballo detrás de la vertical. Encontré esta foto por internet y voy a discrepar en la descripción que hacen cuando un caballo va detrás de la vertical, por lo menos tal y como hay en el dibujo del caballo que va en esa posición. Lo que dice sobre esta postura es lo siguiente: desgraciadamente se ven trabajar así a muchos caballos, no solo en dressage, en todas las disciplinas. Cuando la cabeza está detrás de la vertical se comprimen las vértebras, los pasos se vuelven desparejos y empiezan a andar pasitos chicos con las patas y grandes con las manos. Esta descripción coincide con un caballo en roll curve, pero en ningún modo en un caballo detrás de la vertical. Como os decía, mucha gente confunde los términos. Este vídeo es de Iris trabajando detrás de la vertical. No hacía mucho que estábamos en la nueva hípica y con otros caballos en pista. La potra estaba bastante chisposa. Para que no se invirtiese, se trabajó algo por detrás de la vertical. ¿Observáis algo de la descripción de la foto? Pasos pequeños con los posteriores, pasos desparejos, porque yo no veo nada. Voy a poneros unas capturas de pantalla de este mismo vídeo a ver si vosotros veis algo. Podéis observar que Iris está por detrás de la vertical. ¿Veis los trancos? ¿Hay diferencia entre la amplitud de las manos y los posteriores? Como siempre digo, yo demuestro las cosas y aquí tenéis la respuesta de lo que se dice de los caballos detrás de la vertical. No es cierto. Aún así, os pondré unas palabras que dijo el gran Nuno Oliveira. Para quien no lo conozca, es un maestro, fue un maestro de la equitación muy famoso y aclamado en todo el mundo como uno de los últimos grandes maestros de la doma clásica. Cito textualmente: en algunos caballos que tienen la tendencia a contraer los riñones, levantan demasiado el cuello y lo invierten, el trabajo con la cabeza detrás de la vertical durante un cierto periodo de su enseñanza facilita que a medida que el caballo avanza en su educación, la posición de la cabeza vuelve a una colocación normal en lugar de más alta. Yo soy una don nadie, nadie me conoce ni no soy famosa, pero Nuno Oliveira es alguien muy conocido y estas son sus palabras, así que ya es hora que aprendamos lo que es roll curve y detrás de la vertical. Todos los caballos de la parte de arriba son caballos que llevan la cara correctamente, por lo menos tal y como llevan la cara no dañan la salud del caballo, y esto es porque son caballos relajados, tranquilos y confiando en la mano del jinete. Por lo contrario, los caballos que están en la parte de abajo son caballos tensos, luchando con el hierro y a consecuencia no relajan el dorso, no van conectados y para luchar con la mano del jinete hunden el dorso. Aparte de que si logras que este tipo de caballos te obedezcan, lo harán
por dolor, nunca por convicción, y las consecuencias de estas acciones, aparte de destrozar el físico del caballo, también se destroza su mente. Espero que os haya quedado bien claro todo lo que he explicado. Cualquier duda, dejármelo en los comentarios. ¡Hasta la próxima, caballistas!